Sabemos que la de mañana es una elección muy trascendente, vamos a seguir analizando los porqué de eso y esta vez de la mano de uno de los analistas políticos, periodistas más lúcidos que hay, editor, prosecretario de redacción de La Nación y también un columnista de lectura obligada para quien le interesa la política. Estamos hablando de Jorge Liotti. Hola Jorge, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires. Queremos también tener, nosotros hablamos mucho de Córdoba, pero una visión mucho más abarcativa desde Buenos Aires. Lo nacional es muy importante y bueno, por eso lo convocamos a él, que por otra parte también vamos a hablar de su libro, La Encrucijada. Lo vemos atrás. Exactamente, con el que bueno, iniciamos esta invitación como una excusa para charlar de todo un poco. Jorge, sí, arrancamos así, si te parece. Vos hablas de esta encrucijada. Y te hemos escuchado decir que la de mañana también la consideras en ese marco una elección bisagra. Nos gustaría que nos empieces contando por qué es una elección bisagra la de mañana. Bueno, un gusto charlar con ustedes, que les agradezco la invitación. Y yo creo que los dos conceptos están directamente vinculados. El libro, cuando plantea esta idea del título de la última encrucijada, plantea de algún modo que la Argentina ha llegado a una situación crucial producto de los problemas económicos que ha venido acumulando, de los problemas sociales y del bloqueo del sistema político. Todo eso ha confluido en un momento en el cual hay una percepción social para mí, digamos, histórica, en términos de nivel de masividad, de esta percepción de que hay un ciclo terminado, de que hay una etapa que está desgastada y que las cosas no pueden seguir tal como están. Esto aparece en verbalizaciones en todo tipo de encuestas y quizás hasta en forma menos científica también en los diálogos que uno puede tener no solamente con la dirigencia, con empresarios, sindicalistas, la gente de a pie también. Esta idea de el país no está funcionando como debería, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con, insisto, la superposición de déficits muy importantes que se han ido de alguna manera sumando a lo largo de las últimas décadas. La Argentina es un país que tiene una dificultad estructural para encontrar una matriz productiva desde hace muchas décadas. Esto se agravó en los últimos años porque en los últimos 12 años no hubo crecimiento. Este año vamos a volver a tener decrecimiento económico. Y esto en comparación con el resto del mundo, con el resto de la región, va de alguna manera desacoplando a la Argentina. Lo mismo en el plano social, donde ha habido una transformación muy fuerte, especialmente después de la crisis del 2001 y del 2002, donde la composición de la Argentina ha ido mutando muy fuertemente, no solo por sus niveles de pobreza, sino porque esa pobreza ahora es estructural, porque se ha ido extendiendo sobre lo que era la histórica clase media argentina, que era un poco orgullo nacional por su amplitud y por su homogeneidad, y por las dificultades políticas que estamos viendo hace ya bastante tiempo. Un bloqueo en el funcionamiento del sistema, donde oficialismo y oposición no pueden dialogar, donde el Ejecutivo embiste contra el Judicial, donde el Poder Legislativo se cruza con los otros poderes, donde prácticamente los términos de consensos, de acuerdos, han quedado de lado porque hay una imposibilidad de empezar a articular algunas dinámicas medianamente virtuosas para poder poner un proyecto en camino. Todo esto yo creo que empieza a ponerse en juego en la elección que a partir de mañana va a tener lugar, porque después seguirá en octubre, eventualmente en noviembre, porque esta percepción de que la Argentina llegó a un punto terminal donde tiene que definir si tiene posibilidades de rectificar el rumbo y volver a una senda que abandonó ya hace varios años, de por lo menos tener un proyecto de país, tener alguna expectativa de progreso y desarrollo, o si la Argentina va a seguir declinando como la hemos visto en los últimos años, ya irremediablemente, como entrando en un punto de no retorno. Esta idea de la última encrucijada, aunque parezca muy, yo diría, con un tono de urgencia, también deja una ventana abierta para que justamente empiece a haber una corrección que en todo caso debería empezar a producirse a partir de esta elección, a mi juicio la más importante en lo que va del siglo XXI, porque es la que va a permitir saber si se puede recomponer algo, si la Argentina va en una senda de desvarío definitivo. Y eso va a depender de quién gane la elección, de cuántos votos obtenga y de qué haga con ese caudal político una vez que asume. Si tiene la capacidad de interpretar
que va a asumir en un momento histórico de la Argentina, no solo por la urgencia, por la inflación o la brecha del dólar, los temas cotidianos, sino porque va a asumir en un contexto de una Argentina que, insisto, acumula demandas a lo largo de estas 4 décadas y la sociedad percibe que tiene que dar una respuesta a esas demandas. Y una característica, y te la pregunto a vos para que la desarrollemos, es que estamos en una situación bisagra, una encrucijada, una idea de fin de ciclo, pero no hay ninguna certeza, o al menos no hay ninguna idea de para dónde puede salir ese cambio, ¿no? Porque el escenario está atomizado de alguna manera en varias propuestas, donde mañana cualquier resultado quizás no nos sorprendería porque tenemos en la cabeza todas las posibilidades latentes. Exacto. ¿No es cierto? ¿Qué opinas sobre eso? Te dividiría la respuesta en 2 partes, ¿no? En primer lugar, lo que vos planteás desde el punto de vista conceptual me parece muy importante porque hay un amplísimo consenso de que es necesario un cambio. En las encuestas, yo poco vengo mencionando, hay 3/4 de los que responden que dicen tiene que haber un cambio contra la posibilidad de la continuidad, es decir, está muy nítidamente expresada esta demanda, es el vector principal para ordenar el voto, la gente dice esto así no puede seguir, pero después es mucho más complicado darle un sentido a ese concepto de cambio. La sociedad no lo puede hacer, la sociedad no puede desarrollar un plan de gobierno para ver qué quiere decir cambio, y los candidatos hasta ahora, quizás muy preocupados por ver cómo sintonizan con una sociedad desencantada, no han logrado llenar de contenido, explicitar bien concretamente en qué consistiría ese cambio. Entonces, yo diría que hay conciencia de una etapa que se va terminando, pero esto no garantiza que se abra un nuevo periodo o que haya un proceso de cambio profundo y real, ¿no? Y en segundo lugar, respecto de qué puede pasar a partir de mañana, yo creo que la elección de las PASO especialmente, probablemente hacia octubre se pueda ordenar un poco más, la elección de las primarias de mañana, yo creo que son de las que vamos a encarar con mayor nivel de incertidumbre, con mayor ceguera respecto de qué es lo que puede ocurrir. Hemos tenido encuestas que obviamente ya estamos en veda, pero que daban algún pantallazo hasta hace una semana atrás, con resultados que ni siquiera los mismos encuestadores, ni siquiera los políticos que las encargaban, confían en esos números, aclarando todo el tiempo que hay entre un 30 y un 40% de la gente que no pueden identificar dónde están, no saben qué piensan, no los pueden proyectar como indecisos, como hacían históricamente, con lo cual yo te diría que la sociedad parece agazapada, dispuesta a darle sorpresas a la dirigencia. Y las sorpresas pueden ser de distinto tipo, pueden ser probablemente un cachetazo más fuerte al oficialismo de lo que se espera, esa podría ser una alternativa. Sería muy sorpresivo que Unión por la Patria tenga un triunfo contundente. En todo caso, el mejor resultado podría ser algo de competitividad con la oposición. También puede ser que la sorpresa venga por una enorme fragmentación del voto, claro. Y eso tiene que ver con lo que vos decías, que es una reacción natural cuando la sociedad está desorientada, es decir, bueno, ponemos, digamos, distintas fichas en distintas canastas y que la política después se encargue de agruparlas, que en general ha fracasado, ¿no? Sí, claro. Cuando la sociedad distribuyó cuotas de poder, después la dirigencia fue incapaz de interpretar ese resultado para decir, bueno, la gente me dio una parte a mí, te dio una parte a vos, le dio una parte al otro, juntémonos para darle una respuesta a la sociedad. Claro. Entonces, me parece que puede haber una sociedad que le devuelva la pelota a la política y le digan, bueno, nadie se merece tener muchos votos. Y podría ser una sorpresa también en ese sentido. Bien, y en ese marco de incertidumbre, de volatilidad, ¿qué impacto crees vos que puede tener este episodio, la muerte de esta nena, el asesinato de esta nena de 11 años, Morena, en Lanús, que ha resultado hasta ahora tan conmocionante? Hay discusión de si es cisne negro, no es cisne negro en términos de la campaña electoral. El episodio, ¿vos qué te parece? ¿Cuál es tu mirada respecto del impacto que pueda tener mañana? A ver, yo creo que es bastante difícil determinar, de hecho hoy estuvimos trabajando, el jueves, cuando el día después que ocurrió, estuvimos trabajando fuertemente con la idea de cómo podría impactar esto. Yo diría dos cosas, ¿no? Es un hecho muy conmocionante que puede ser interpretado en distintos sentidos. En primer lugar,
tiendo a pensar que no beneficia al gobierno, al oficialismo nacional, y al oficialismo bonaerense. Esto me parece que influye eventualmente en el ánimo de votar por el gobernador Kicillof para que renueve su mandato. No está tan claro si puede generar mayor ausentismo por mayor desencanto, por el contrario, generar ira y bronca que haga que la gente vaya a votar en mayor medida. Tampoco creo que lo podamos saber incluso mañana con los resultados puestos, y mucho menos podemos determinar dentro de las fuerzas políticas de oposición a quién puede beneficiar. Hay una mirada que puede plantear que podría beneficiar a Patricia Bullrich porque fue la que tuvo un discurso más nítido respecto del tema inseguridad. Otros hablan de que puede beneficiar más a Milei porque es el voto bronca, de alguna manera, que canaliza el líder de los libertarios. Otros te plantean al revés, que ocurrió en Lanús, que es un municipio donde gobierna Néstor Grindetti, que es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, que sería una lectura un poco más fina, pero que puede ocurrir también, ¿no? Con lo cual yo diría, no creo que sea un hecho que cambie completamente el sentido de los votantes, pero en una elección que viene tan incierta y con tanta fluidez, yo creo que una característica muy particular de este contexto, producto del desánimo, de la apatía, del desenganche que siente la sociedad respecto de la dirigencia de las elecciones, en ese escenario el votante está muy volátil, cambia constantemente, muchos verbalizan, no sé a quién voy a votar, por ahí no voto, por ahí voto en blanco, no tienen en claro, no se sienten atraídos. Entonces, en ese contexto que yo un poco decía el otro día, parece un votante líquido, ¿no? Tomando esa idea del sociólogo Bauman, de la sociedad líquida, ¿no? Que puede ir y volver. Bueno, por ahí sí termina de cristalizar en alguno de estos sentidos, pero no creo que termine de volcar una elección completamente en términos generales, ¿no? En el panorama nacional que planteamos al comienzo, ¿qué crees que logró Schiaretti, digamos, al tratar de instalarse a nivel nacional con este mensaje muy federal, con algunos cuestionamientos, sobre todo al AMBA, no tanto al habitante, pero sí a los gobernantes, digamos, esa tensión que también generó a partir de esa candidatura? ¿Crees que logró insertarse en el escenario mañana? ¿Qué expectativas le ves? Bueno, a Schiaretti le ha costado mucho instalarse, no solamente porque en general a las fuerzas alternativas, a las dos principales coaliciones les cuesta, sino porque me parece que esta elección tiene la particularidad de que el espectro de discusión se corrió hacia la derecha producto del surgimiento de Milei. Schiaretti, de alguna manera, fíjate cómo, digamos, podría, yo diría, tener similitudes con el Massa del 2015, es decir, un peronismo de centro que se cuela entre el kirchnerismo y Cambiemos o Juntos por el Cambio. En ese caso, Massa junto en esa interna que tuvo con De la Sota, que lograron no solamente tener una buena paso, sino que después sostuvieron 20 puntos en la general. Es decir, había una pecera importante en el medio de aquellos que estaban cansados o no se sentían identificados con la grieta. En esta elección yo creo que hay dos diferencias. En primer lugar, las dos coaliciones principales llegan desgastadas, no llegan con la intensidad de, por ejemplo, el 2019, cuando capturaron el 90% de los votos, y eso, por ejemplo, lo terminó pagando Roberto Labaña, que fue el candidato del medio, que se terminó quedando con 6%. Entonces, esta elección, las dos coaliciones principales aparecen más bajas, pero el problema es que quien puede capturar está al corrido a la derecha. Claro. Entonces, toda la agenda se corrió a la derecha. Fíjate que si sacás los candidatos de izquierda, vos tenés todo desde Massa hacia la derecha. Tenés Massa, Larreta, Schiaretti, Bullrich, Milei, etcétera, etcétera. Entonces, le ha costado a Schiaretti ubicarse ahí, pero yo creo que en este escenario de tanta incertidumbre y de votantes que no se sienten identificados, puede tener un voto silencioso que al final del día terminen diciendo, bueno, como ninguna de las fuerzas tan nítidas a mí me cierran, a mí la pelea y la polarización me han cansado, van a opciones alternativas, no se sienten obviamente interpelados por Milei, me parece que él puede terminar teniendo un caudal allí. Es fundamental, obviamente, no hace falta que se los diga a ustedes, que la cosecha que él colecte en Córdoba es fundamental para eso, ¿no? Bien, perfecto.
Bueno, Jorge, seguiríamos charlando un montón con vos. Espero que te tengamos presentando el libro en las próximas semanas acá en Córdoba y vamos a tenerte en el piso y vamos a poder tener un diálogo incluso más largo y tener tu mirada sobre la política, que siempre es enriquecedora e interesante. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho y no lo descarto. Está en la mira. En algún momento me voy a dar una Te vuelta. esperamos por acá. Bien. ¿Un corte? Bueno, nos vamos ahora a un corte y enseguida volvemos con más Voz y Voto.